Hola, mi nombre es Edith Sánchez y le voy a hablar sobre la transmisión de la energía eléctrica de HVAC y HVDC. La transmisión de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo a través de grandes distancias y la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas. Pues este consumo se realiza a través de la red de transporte. Pues una línea de red de transporte es el medio mediante el cual se realiza la transmisión de energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida por el conductor, que son los cables de acero, aluminio o cobre, como por sus elementos de soporte, que son las torres y postes. Actualmente la distribución de energía eléctrica se realiza mediante corriente alterna que permite la utilización de los transformadores para elevar y reducir el voltaje. ¿Qué quiere decir? Pues que a la salida de la central eléctrica de tensión es de uno de 4000 voltios. Mediante un transformador elevador se lleva a unos 400.000 voltios para ser transportada por una línea de alta. En las cercanías de las ciudades se instalan estaciones de transformación con transformadores reductores para bajar la tensión hasta unos 15 kilovoltios. Pues en algunos edificios se sitúan subestaciones que pasan la tensión de 380 voltios para ser utilizado a las viviendas de 220 voltios. Sus parámetros eléctricos de las líneas son pues R, L, C y G, que son la resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia. Tenemos también la transmisión de HVDC, que esto se necesita como mínimo 2 estaciones conversoras, una de corriente alterna directa en extremo de la central generadora y otra de directa alterna en los centros de consumo. Pues este tipo se utiliza en las interconexiones del sistema con frecuencias diferentes, transmisiones a longitudes superiores a 500 kilómetros. También está en las interconexiones submarinas extensas o en lugares en los que no haya espacio suficiente para el montaje de grandes estructuras. También tenemos el transporte de energía eléctrica de corriente continua. Pues las interconexiones de redes son muy deseables, ya que no solo permiten conseguir ahorro al compartir reservas de energía, sino que también hasta hacen posible el comercio de electricidad entre redes. Tenemos sus principales ventajas, que son los ambientales, que son menor franja de servidumbre, menor impacto visual. Tenemos también las económicas, que son el menor costo de líneas, que son las estructuras y conductores, entre otras. Tenemos el menor costo de operación, que son las pérdidas de Joule. Tenemos las técnicas, que nos permiten las interconexiones asíncronas, rápido control de flujo de potencia, nos ayuda a disminuir las oscilaciones en el sistema AC y no es necesario las subestaciones intermedias. Tenemos la tecnología de HVDC. Pues el reto de hoy en la transmisión de energía exige soluciones técnicas y efectivas, pues esta tecnología es la solución adecuada para una transmisión de energía económica sobre largas distancias y un método confiable para conectar redes asíncronas de diferentes frecuencias. Pues con esto la transmisión de energía es la única alternativa real a la tecnología AC. Por eso es más eficiente para la transferencia masiva de energía a largas distancias, por ejemplo más de 600 o 1000 kilómetros con líneas aéreas. Pues este tiene la capacidad de transporte entre 2 y 5 veces de la línea de una línea de corriente alterna de tensión similar. Tenemos los tipos de transmisión que tenemos: la submarina, la subterránea y la aérea. Tenemos las tecnologías de convertidores. Tenemos el clásico, que tiene como principal característica que sus convertidores de potencia se basan en semiconductores tales como los tirictores. Como desventaja es que estos solo permiten controlar nada más el encendido, por lo cual es posible únicamente controlar la potencia activa y no la reactiva.
En su ventaja, perdón, está en la capacidad de manejo de muy altas potencias, ¿no? Del orden de 6 a 7 gigawatts, con altos niveles de tensión de 800 kilovoltios aproximadamente. Tenemos el Plus con tecnología BSC, que esta está basada en convertidores de potencia con con topología de BSC, que es voltaje source convert, con semiconductores de potencia del tipo IJBT, pues su potencia se encuentra en el orden de 1 gigawatt en una tensión de aproximadamente 300 kilovoltios, que posee características especiales que le hacen atractiva a la hora de su implementación. El sistema de transmisión ultra, pues este sistema es la nueva dimensión de eficiencia en transmisiones de HVDC a un nivel de voltaje de 800 kilovoltios, abasteciendo capacidades de hasta 7 gigawatts. En la tecnología LSC, pues se basa en el uso de conmutación natural. El empleo de tristores permite que el control del momento del disparo del tristor, pero no la del apagado, pues como consecuencia de esto los rectificadores LSC permiten controlar la potencia activa y no la reactiva. Las transmisiones de corriente alterna, pues estas son las más utilizadas, ya que la energía a la salida de las centrales de generación es la suministrada a los centros de consumo, es en corriente alterna, pues se realiza de manera directa sin necesidad de convertidores, como en el caso de la transmisión de corriente continua, pero sí se hace necesaria la utilización de los transformadores para elevar el nivel de tensión de la etapa de generación. Al llegar la potencia a los centros de consumo, se realiza nuevamente la de transformación de tensión, esta vez de reducción, con el fin de suministrar energía a los consumidores. Pues la utilización de este tipo de transmisión es rentable para longitudes inferiores a 500 kilómetros en líneas aéreas y 130 kilómetros en líneas submarinas. Pues la frecuencia de operación en transmisión de corriente alterna son de 60 Hz en países como Colombia, Venezuela, Perú y Brasil. Pues los niveles de tensión empleados de transmisión varían según cada país. Por ejemplo, aquí en Venezuela trabajamos con una tensión de 230, 400, 765 kilovoltios, con longitudes totales de aproximadamente 370, 2743 y 2066 kilómetros. En sus ventajas es su fácil transformabilidad, es decir, se puede cambiar la tensión simplemente con un transformador. Imagina que para transportar grandes potencias por un conductor, lo más pequeño en superficie de sección posible, puedes aumentar la tensión. Es habitual encontrar líneas de 500 kilovoltios hasta más, tensiones que no es aplicable en forma directa en las industrias o domicilios. Otra ventaja que tiene están los motores, que pueden trabajar sin colectores, o sea, con escobillas, que es mucho más sencillo tratándose de grandes potencias. Dado que las centrales eléctricas generan electricidad de corriente alterna y los servicios públicos proporcionan una potencia de corriente alterna a los consumidores, porque es a veces mejor para transmitir electricidad de alta tensión de corriente continua. Pues la mayoría de las transmisiones de energía eléctrica también se utilizan las corrientes alternas trifásicas. Entonces, ¿cómo encaja la transmisión de corriente continua en una red de energía moderna? Pues en la corriente alterna ha sido la plataforma global preferida para la transmisión eléctrica para hogares y negocios durante los últimos 100 años. Pero sin embargo, la transmisión de corriente alterna de alto voltaje tiene algunas limitaciones, comenzando con capacidad de transmisión y las limitaciones de distancias y la imposibilidad de conectar directamente dos redes de alimentación de corriente alterna de diferentes frecuencias. El HVDC es ahora el método de elección para la transmisión eléctrica submarina
y la interconexión de redes de corriente alternas asíncronas, proporcionando capacidad de transmisión y el control de eficiente estable. Pues esta tecnología es de elección para larga distancia, de transmisión de potencia mayor, capaz de enviar grandes cantidades de electricidad a grandes distancias con bajas pérdidas eléctricas. Esto hace que una tecnología clave en la superación de un gran problema con la generación renovable, como la eólica, solar e hidráulica, que estos recursos rara vez se encuentran cerca de los centros de población que los necesitan. Las razones para elegir el HVDC en lugar de corriente alterna a la potencia de transmisión en un caso concreto a menudo son numerosos y complejos, pues de cualquier HVDC es necesario o deseable desde un punto de vista técnico, es decir, capacidad de control. Esta se traduce como en una menor inversión total, incluidas las pérdidas más bajas y o ambientalmente superior. Muchas gracias.